La primera pregunta. Esta es la siguiente. La primera pregunta va a ser esta. A ver. Primera pregunta. La parte más pequeña o más simple de la materia, ya sea viva o no viva. Entonces vamos a poner unas opciones acá. Ay, dice. Ah, ay, Dios. Ahí está. Dice, la parte más pequeña o más simple de la materia, ya sea viva o no viva. Célula, molécula o átomo. ¿Qué sería ahí? Ándale, el átomo. Entonces, es el átomo, ¿oye? Entonces, bien, ya dijeron la respuesta, es el átomo. La siguiente pregunta. Ajá, está bien el átomo. Bien, correcto es el átomo. No, es el átomo. Ya dijeron la respuesta, es el átomo. Bien, entonces, bien, ahora el siguiente. El átomo. A ver. Ay, otra vez. Según, según este científico. No, pero vamos a poner otra pregunta de esta. Ay, a cada rato sale, entonces voy a quitar. No, porque cada rato me manda esto. A ver, una pregunta antes. A ver, los. No sé. Sí, está bien.
Vamos a poner una raya. Lo que haga falta en esta raya lo vamos a poner como opciones. Dice, los átomos son partículas de por lo menos unos 118, ¿qué cosa? Los cuales se encuentran en la tabla periódica. ¿Qué? Los cuales se encuentran en todas las cosas que hay en la tabla. A ver, creo que Renata dijo la B, ¿no? A ver, son 118 cosas que se encuentran en todas las cosas que existen, toda la materia, y los vemos en una tabla, ¿de acuerdo? Se encuentran en una tabla periódica. Anda, los elementos químicos. Bien, correcto, correcto. Entonces son los elementos químicos, ¿no? Pero acuérdense, elementos químicos y compuestos químicos, aunque aparentemente son lo mismo, pero no. Porque los elementos químicos solo son los que se encuentran en la tabla periódica. Como el hidrógeno, el helio, el litio, bueno, todos esos, ¿no? Potasio, etcétera. Todos esos que se encuentran en la tabla periódica son elementos químicos. Ahora, ¿qué son los compuestos químicos? Bueno, los compuestos químicos son cuando juntamos varios de estos elementos químicos, ¿no? Entonces, juntamos varios átomos de estos elementos químicos. Entonces ya formamos un compuesto. Pero un solo elemento químico no es un compuesto, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir. Elementos químicos y compuestos químicos aparentemente son lo mismo, pero no son. No son lo mismo. Entonces, los que aparecen en la tabla periódica, o sea, los que aparecen en la tabla periódica son elementos químicos, ¿sí? Ahora, lo que formamos con varios elementos químicos, entonces son compuestos químicos, ¿sí? Bien. Ajá. Bueno, ahorita contestamos esta pregunta. Primero, vamos a hacer una pregunta relacionada con esto que estamos diciendo. Entonces, a ver, una pregunta relacionada con esto que estamos diciendo. ¿El agua qué quieren que sea? A ver, ¿el agua es un compuesto o un elemento químico? ¿Qué será el agua? ¿Será un compuesto químico o un elemento químico? Dice que es elemento. A ver, bueno, la mayoría dice que es un compuesto, ¿no? Ándale. A ver, otra vez, dijimos, para el que dijo que es un elemento químico. Dijimos, vamos a decirlo otra vez. Bueno, ya creo que te diste cuenta. Bueno, sí, ya te diste cuenta entonces, ¿no? Sí, entonces dijimos, los elementos químicos son los que aparecen en la tabla periódica y los compuestos químicos son pues las cosas que surgen de la unión de varios átomos de los elementos químicos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el agua, o sea, el agua aparece allá en la tabla periódica. ¿Será que exista, ¿no?, algún elemento químico
en la tabla periódica que diga agua. Pues no, no hay. Más bien el agua se forma con dos, como, bueno, como tú mismo dijiste, ¿no? El agua se forma con dos perdón, perdón, con dos elementos no compuestos. Se forma con dos elementos químicos que son el hidrógeno y el oxígeno. Ándale. Entonces el agua es un compuesto porque se forma a partir de dos elementos químicos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien. Entonces está bien lo que dijeron, lo que dijo la mayoría, ¿no? Es un compuesto, no un elemento. Muy bien. Bueno, ahora sí lo que dijo eh, Camila, dice que son las supernovas. A ver, ¿se acuerdan qué eran las supernovas? Bueno, a propósito, vamos a hacerlo, pero la siguiente pregunta. Bueno, esa pregunta tiene que ver algo con eso. Según bien, dice, según el científico, todo lo que existe en la Tierra, incluidos los humanos, somos polvo de estrellas, porque nuestros elementos químicos vinieron de las estrellas que murieron o que mueren. Ándale, claro. Muy bien, este, entonces, pues ya está contestada tu pregunta, ¿qué son las supernovas? Pues son las estrellas que mueren, así se les llama. Entonces, cuando las estrellas mueren, se les conoce como supernovas, ¿sí? Entonces explotan y arrojan una gran cantidad de estrellas. Perdón, no de estrellas, de elementos químicos, perdón. Explotan y arrojan una gran cantidad de elementos químicos. Y entonces, y esos elementos químicos que arrojan, pues están divididos en partículas, ¿no? Cada partícula es una, ¿cómo se dice? Una porción, se puede decir así, de tal elemento químico, ¿no? Por eso si decimos, esta pequeña partícula, o sea, este átomo, es una pequeña porción de tal elemento químico, ¿no? Por ejemplo, del yodo o del hidrógeno, de no sé qué, ¿no? La otra partícula es otro átomo, es eh, porción de otro elemento químico. Digo porción porque, pues, obviamente no va a haber solamente un átomo de un elemento químico, no va a haber un montón, ¿no? Va a haber millones de átomos de un solo elemento químico, ¿no? Entonces, un átomo sería como una pequeña porción de ese elemento químico, ¿no? Pero realmente, de un solo elemento químico va a haber un montón de átomos, ¿no? Incluso, yo digo que hasta millones, ¿no? Millones de átomos de un solo elemento químico. Ahora dijimos que hay 118 elementos. Bueno, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Podría haber más, pero por lo menos hay 118 elementos químicos. Entonces, imagínense cuántas partículas, cuántos átomos hay en total en todo eso que pulsa
o arroja la estrella, ¿no? Si solamente de un elemento químico habría algunos millones, ¿no? Algunos millones de átomos. Y si son 118, bueno, por lo menos 118. Bueno, habría un montón. Bueno, la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta. A ver, déjame checar acá. Eh, bueno. Ahora vamos a hacer casi la misma pregunta que hemos hecho antes, pero un poco diferente. Ahora este. Dice la parte más pequeña o más simple de toda materia viva. Hace rato habíamos dicho de toda materia, no importa sea viva o no viva, ¿no? Pero ahorita, ahora sí, toda que sea viva. Ándale. Voy a la célula, correcto. Sí, es la célula. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la célula. Bien. Bien, ahora está. Dice, es el tipo de célula que se distingue por no tener un núcleo definido, sino un nucleoide, además de presentar una cápsula como primera cubierta. Muy bien, exactamente, es la procariota, ¿no? Bien, la siguiente.
Bueno, vamos a ver las mismas opciones. Las mismas opciones que veo. A ver, a ver. Aquí. Bueno, vamos a poner así y vamos a poner acá abajo. Sería, ay, perdón, estoy mal. No esas opciones. No eran estas. Eran estas. Espérense, todavía no después las opciones. Estas son estas, las opciones. Ándale. Muy bien. Correcto. Pues sí estudiaron. Se ve que sí estudiaron. Muy bien, pues felicidades, ¿no? Muy bien, entonces, bien, la siguiente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sí, ya me acordé. Los organelos. Ahí está. Esto va a ser esa. ¿Qué estará aquí? El organelo que sintetiza y transporta. Ajá, sintetiza y ¿cómo se dice? Crea nuevas proteínas y además las puede transportar a otras. Sí, sí es la D. Bien, acuérdense, el ribosoma es el que se va a encargar de sintetizar y de fabricar proteínas. O sea, de las que sintetiza, acuérdense. Bueno, vámonos. O sea, la siguiente pregunta, te voy a decir la respuesta.
Bien, ¿qué será ese? Puse desagradan, debió ser degradan. Vamos a cambiar. Degradan, no desagradan. Acá. Degradan sustancias. Dice la B, ándale. Está bien. Es el metabolismo, muy bien. Que por cierto está dividido en dos partes, ¿no? Eh, bueno, no, no lo digo, no voy a decir la respuesta. La respuesta. Vamos a copiar esto, que es la parte del metabolismo. Degradan sustancias. A ver, cambiar. Bueno, ahí está. Ándale. Muy bien, es el catabolismo, ¿no? Bien, ahora la otra parte, cuando producen nuevas sustancias a partir de estas que degradaron, viene siendo ¿qué? El anabolismo, ¿no? Bien, entonces, primero está el catabolismo y luego está el anabolismo. Y a esas dos se les conoce como metabolismo. Bien, bien, ahora la siguiente. Ahora tiene que, vamos a la siguiente pregunta, va a ser sobre orgánulos celulares. Citoplasma. Bueno, creo que vamos a poner las mismas opciones. ¿Dónde estaba? Creo que sí. Vamos a poner las mismas opciones de acá. Bueno, o sea, ándale. Miren, el lisosoma, acuérdense, el lisis en griego significa, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué significa lisis en griego? Ándale, romper. Entonces, o ruptura, ¿no? Romper o ruptura. Entonces, por lo tanto, si decimos, bueno, y soma significa cuerpo, ¿no? Lisis es romper y soma es cuerpo. Entonces, si decimos lisosoma, pues prácticamente está diciendo algo de romper un cuerpo, algo así, ¿no? Entonces, bien. Y luego esta palabra lisis también se va a usar para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho de la glucólisis, de la hidrólisis, bueno, por eso, luego estoy adelantando, y vamos a decir las otras respuestas. Mejor vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a decir la siguiente pregunta.
Bien, entonces la siguiente pregunta sería a ver, ándale, sí. No, esta es un poquito más importante, esa pregunta. Este, igual es sobre un organelo, pero es un poco más importante de los que ya mencionamos hace rato. Entonces vamos a poner acá. Bien, entonces, organelo. Organelo o organelo, también decirlo. Entonces, caso vamos a poner orgánulo. Orgánulo, ¿qué? ¿Dónde ocurre? Eu- eh, bueno, ahora es el organelo, ¿por qué no es lo mismo? Donde ocurre la mayor parte de la respiración de las células eucariotas. Ándale, la mitocondria. Bueno, la mitocondria. Bien. Ahora, eh, bien. Ahora dice esto. El tipo de respiración que se lleva a cabo en la mitocondria. Ándale. La aerobia, ¿no? Respiración aerobia o aeróbica. Quiere decir lo mismo. Bien. Sí, está bien. Sí, es ese. Bien. Ahora ándale. Muy bien. Anaerobia o anaeróbica. Bien. Entonces, esta quiere decir que, ¿y qué significaba específicamente? Que no necesita oxígeno, ¿no? No se precisa de oxígeno. O sea, la célula procariota, cuando realiza este tipo de respiración, no necesita oxígeno, ¿sí? En cambio, la aerobia sí. Ándale, no tiene mitocondria. Sí, porque son procariotas, pues no tienen mitocondria. Entonces, no. Bien. Solamente la eucariota tiene ¿cómo se llama?
la mitocondria. Entonces, es correcto. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué más? Bien, ahora, bueno, dice, a la fase de la respiración celular, ya sea aeróbica, primera fase de la respiración. Ándale, correcto, la glucólisis. Sí, por cierto, y aquí retomamos lo que habíamos dicho, ¿no? Lisis, dijimos que significa rompimiento o ruptura, ¿no? Y glucosa, pues nos da algo de entender algo de la glucosa, es algo de azúcares, ¿no? Acuérdense que la glucosa es un tipo de azúcar, un tipo de carbohidrato. Sí, está bien. La glucosa es un tipo de carbohidrato, o sea, un tipo de azúcar, ¿no? Es una de las, se puede decir que es la más simple, ¿no? Porque pues es la que primero, bueno, no, mejor no te sigo diciendo, voy a decir la respuesta a otra pregunta. O bueno, unas preguntas que voy a hacer y ya voy a decir la respuesta. Bueno, no, vamos a decir que es eso, ¿no? Entonces, lisis significa ruptura y glucosa pues tiene que ver con azúcar. Bueno, vamos a los teas, si no voy a decir las otras respuestas. Entonces, la siguiente, ya,
Esta, esta dice, la glucosa es un tipo D que se produce en el organelo celular. Dice que la A, dice que la C. A ver, ¿cuál era? A ver, creo que Renata, ¿no? Renata dice que la glucosa se produce en la mitocondria. ¿En dónde se producía? Dice Camila que es en la en el cloroplasto, ¿no? Bien. ¿Dónde habíamos dicho? ¿Dónde se produce la glucosa? ¿Se produce en la mitocondria o dónde? A ver, si se produce la mitocondria, digo la glucosa en la mitocondria, eso quiere decir que, ¿qué significaría eso? Recordemos que la mitocondria, a ver, la mitocondria lo tienen las células animales. La mitocondria la tienen las células animales, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces, si la glucosa se produce en la mitocondria, pues eso equivaldría a decir que las células animales también pueden producirla, ¿no? Pero es cierto que las células animales pueden producir la glucosa, ¿sí o no? Las células animales pueden producir glucosa, ¿cierto o falso? ¿Qué dicen? ¿Las células animales pueden producir glucosa? ¿Qué habíamos dicho? Acuérdense. Renata que dice que, ¿sí? Sí se puede. Entonces, ¿por qué habíamos dicho que las células eucariotas son, perdón, animales eh, son como se dice, hetero, heterótrofas? Y solamente las vegetales son autótrofas. No, entonces, las animales son autótrofas, entonces. Los animales son autótrofas. Pues según como dices, pues así es, ¿no? Así viene siendo. Todo está mal lo que habíamos dicho, ¿no? Las animales son autótrofas, no son heterótrofas. A ver. Bueno, pues Alex ya nos dijo todo, ¿no? Básicamente. Ya nos dio toda la respuesta. No espero que responda Renata. Pues acuérdense, este, solamente las plantas o sea, pueden producir la glucosa. O sea, solamente las células vegetales pueden producir la glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué será? Entonces, obviamente es porque las células vegetales tienen un organelo que las células animales no tienen, ¿no es cierto? Es por eso. Entonces, pero la mitocondria, si observamos, lo tienen los dos, ¿no es cierto? La mitocondria lo tienen los vegetales y también lo tienen los animales. Entonces, tendría sentido decir que eh, se produce en la mitocondria. ¿Eso es correcto?
¿Ya te acordaste, Renata? Entonces, sí es cierto que se produce en la mitocondria. ¿Ya te acordaste? Acuérdense, no hay que hacer de bolas. Acuérdense, tenemos varios organelos, ¿no? Entonces, hay un organelo. Bueno, la mayoría de los organelos que tiene la célula animal también la tiene la vegetal, ¿no? Pero hay este, hay por lo menos un organelo que las vegetales tienen, pero que las animales no tienen. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese organelo que las vegetales tienen, pero no la tienen las animales? Entonces, para que no te hagas bolas, ¿cuál es el organelo que solamente las vegetales lo tienen y las animales, las células animales no lo tienen? Que solamente lo tienen las células eucariotas animales. Perdón, vegetales. Eucariotas vegetales. ¿Cuál era? ¿Cuál es ese organelo que solamente lo tienen los vegetales? ¿Será la mitocondria? A ver, Alex, vamos a dejar que conteste Renata, porque ella se está haciendo bolas. ¿Cuál es el organelo, Renata? ¿Cuál es ese organelo que solamente tienen las células eucariotas vegetales? Anda, los cloroplastos. Entonces, si decimos que la glucosa solamente lo producen las plantas, entonces, ¿en qué organelo se produce? Pues obviamente en ¿no? Pues tiene que ser un organelo que solamente lo tengan las plantas y que no lo tengan los animales, ¿no es cierto? Porque pues no puede ser un organelo que lo tienen los dos. Si ese organelo lo tienen los vegetales y también lo tienen los animales, pues no tendría sentido decir que uno sí lo pueden hacer y el otro no, ¿no? Los otros no. Entonces, por lo tanto, no entonces, ahora bien, la mitocondria lo tienen tanto los vegetales como los animales. Por lo tanto, ese organelo pues no puede ser, ¿no? Porque la glucosa solamente se produce por los vegetales. Entonces, pero la mitocondria lo tienen los dos. Lo tienen los vegetales, pero también lo tienen los animales. En cambio, los cloroplastos solamente lo tienen los vegetales. Entonces, ¿qué organelo sería donde se produce la glucosa? Si solamente los vegetales producen la glucosa, entonces, ¿dónde se produce? Pues tendría que ser ahí, ¿no? Tendría que ser en los cloroplastos. ¿Ya? ¿Ya quedó? Bien. Entonces, no se hagan bolas, se parece, o sea, veo que te has estado confundiendo entre el cloroplasto y la mitocondria. No los confundamos. El cloroplasto sirve para producir la glucosa, ¿sí? Que a su vez esta glucosa va a servir para, pues para que la planta pues produzca todos sus nutrientes y todas sus fuentes de energía, ¿no? Bien, entonces para eso le va a servir la planta esta producción de esta glucosa, la producción de esta glucosa. Y por eso la planta pues no come, o sea, ¿cuándo han visto que una planta esté comiendo hay cosas? O sea, que agarra un pedazo de carne y se lo empieza a estar comiendo, ¿no? Nunca hemos visto eso.
¿Por qué? Pues porque las plantas no comen. O sea, no comen así como nosotros. Bueno, de hecho, no tienen ni boca, ¿no? O sea, las plantas no tienen ni siquiera boca. Entonces, ¿por qué ellas no necesitan comer? Ellas lo que hacen es absorber sustancias, ándale, son autótrofas. Entonces ellas no comen, o sea, no comen así como nosotros. Bueno, sí comen, pero no como nosotros. Sino más bien, más que comer, lo que hacen es absorber sustancias, ¿no? El agua y el dióxido de carbono. Y entonces con esas dos producen, bueno, no, sí, les iba a hacer una pregunta, pero ya les dije la respuesta. Ni modo. Este, pues sí, con la glucosa, digo, con el dióxido de carbono y con el agua, producen la glucosa, ¿no? Bien, entonces, y cuando producen esta glucosa, pues ya a su vez con esta glucosa empiezan a producir un montón de otros compuestos, ¿no? Entonces, pero la base es la glucosa. Pues la base es la glucosa que la fabrican por medio del óxido, digo, del dióxido de carbono y del agua. Entonces, y bueno, otros compuestos más, pero principalmente esos dos, ¿no? Principalmente estos dos, el agua y el dióxido de carbono. Habíamos dicho de otros compuestos, ¿no? Contribuye también del ATP, que pues proporciona energía. ¿Qué más contribuye? ¿Cómo se llamaba esta cosa que se regenera? El, ay, creo que se llama a ver, acordar cómo se llamaba ese compuesto. Era el primero del ciclo de Calvin. Ahí se me olvida. Creo que era RVP. Ándale, el RVP. El RVP también, ¿no? Sirve para producir esta glucosa, acuérdense. Entonces, el RVP, pues era un compuesto que atrapaba una molécula de glucosa, no de glucosa, perdón, de dióxido de carbono, y luego se dividía a la mitad, ¿se acuerdan? Y luego al final se producían dos compuestos, o sea, de este RVP, al final nos salen dos nuevos compuestos que se llaman G3P, ¿no? Bien, entonces con estos G3P, se van a producir, bueno, mejor dicho, con una, bueno, sí, a ver, de los G3P se producen en dos, ¿no? Ah, bueno, sí, también. Pero se van a necesitar por lo menos seis, sí, por lo menos seis ciclos. Por lo menos seis ciclos. Y o sea, en cada ciclo, en cada vuelta, se va a producir dos G3P, porque por cada RVP, como se parte a la mitad, entonces un RVP va a producir dos G3P, ¿no? Entonces, acuérdense, es RVP, se parte a la mitad y genera dos nuevas moléculas, dos nuevos compuestos que se llama G3P, ¿no? Bien. Entonces, si tenemos 6 RVP, ¿cuántos, cuántos hay G3P vamos a producir? Pues el doble, ¿no? Porque si tenemos ahí, ¿cómo se llama? 6, los partimos a la mitad, pues van a ser 12, ¿no? Entonces, de 6 RVP vamos a producir 12 G3P. Y habíamos dicho que, a ver, por ejemplo, en 3 ciclos serían 6, ¿no? André, en 6 ciclos serían, perdón, 3 ciclos serían 6. Porque un RVP produce 2, ¿no? Entonces, si tenemos 3 vueltas de estos RVPs, entonces vamos a tener el doble, 6, ¿no? Ya habíamos dicho que de esos 6 G3P, uno solamente se va a ir para producir glucosa. Y 5 vamos a tener que guardar para regenerar el RVP. Bueno, entonces, y entonces ya con ese G3P que se resguarda,
O sea que, ajá, o sea, de esos 6G3P, solamente uno se va a ir para producir glucosa. Y el resto se va a utilizar para regenerar el RP. Bien, entonces el G3P que se utilice se va como que guardar mientras, y luego cuando se den otros 3 ciclos, entonces ya se hace lo mismo. Se vuelve a tomar un G3P y entonces ya tendríamos 2G3P y cada uno tiene 6 carbonos. Cada uno tiene sí, tiene 6. Cada uno tiene 6 carbonos. No, no, perdón, 3 creo. A ver. No, sí, 3, perdón, 3. 3 carbonos. Y entonces así pues ya tendríamos 3 y 3, pues tendremos 6, ¿no? Entonces, que son los 6 carbonos que se necesitan para producir glucosa. Bien. Muy bien, entonces con todos estos compuestos se van produciendo este, esta glucosa, ¿no? Pero todo tiene que ver con eh, el cloroplasto, ¿no? Entonces ahí se hace todo. Bueno, sí, la fotosíntesis, alguien lo mencionó por allá, la fotosíntesis, igual, ¿no? La fotosíntesis, acuérdense, la fotosíntesis tiene 2 fases, uno que se le conoce como la fase luminosa y otro que viene siendo la fase oscura, ¿no? Bien, entonces la fase luminosa, pues eh, ya habíamos dicho que ocurre ahí. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se llama luminosa? Porque en esa fase se necesita que, a ver, alguien que se acuerde, ¿qué cosas se necesitan en esa fase? En esa primera fase de la fotosíntesis que se conoce como luminosa. ¿Qué cosa es indispensable? ¿Y por qué se le llama así luminosa? A ver, pregunta. ¿Por qué se le llama luminosa a la primera fase de la fotosíntesis? De la fotosíntesis. Porque se necesita, ¿qué cosa? Ándale, la luz del sol. Ándale. Se necesita la luz del sol. Acuérdense, la luz del sol va a entrar. Ah, por cierto, vamos a hacer otra pregunta. Esa sí va a ser pregunta, ya no les puedo decir respuestas. Vamos a poner acá, a ver, vamos a buscar acá en internet una imagen de un cloroplasto. Vamos a ver. Cloroplasto. Ay, sin nombre. Sin nombre. A ver, ponlo esta. Esa de acá. A ver, ¿cómo se le llama a esta parte? Esta parte donde están las, o sea, estas como monedas verdes que vemos acá. ¿Cómo se les llama? A esas como monedas verdes que vemos allá, ¿cómo se les llama? Era estroma, tilacoide, tilacoide, a ver, ¿cuál sería de esta? Opciones. Eso que parece como moneda, ¿cómo se llama? Ándale, tilacoides. Muy bien, los tilacoides. Entonces, correcto. Entonces ahí se van almacenando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se va almacenando ahí en esos tilacoides? Pues, bueno, ¿se los digo o mejor lo hacemos como pregunta? Bueno, vamos a hacer la pregunta mejor. ¿Qué se almacena
en los tilacoides. Ay, le, le, le- le- a ver, ¿qué sería? Pues de los tilacoides. Los tilacoides. Bueno, más que almacena, absorbe. Vamos a cambiar acá. Ahí, bueno. No, no era hidrógeno. Bueno, sí, en parte hidrógeno, pero era completo. Eran moléculas de, ¿qué cosa? De agua, ¿no? Moléculas de agua. Moléculas de agua que se absorben ahí en los tilacoides. Y además de eso, lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? La luz o sea, de luz del sol. Bueno, la luz del sol es sí, moléculas de H2O, o sea, del agua, ¿no? Y además, fotones, ¿se acuerdan que eran los fotones? También, además que se almacenan estas moléculas de agua, también se almacenan fotones. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos fotones? Mm, ¿Son electrones? Bueno, no específicamente, pero más o menos, pero no exactamente. Más o menos, pero no son, bueno, más o menos, o sea, tienes la idea, pero no son electrones, más bien son partículas, bueno, son, ¿cómo se dice? Son ahí, es la descarga de energía eh, cuando brincan los electrones, ¿no? O sea, pero normalmente no son electrones, o sea, no son electrones, sino más bien es lo que descargan los electrones cuando brincan. Entonces, de repente se brinca de una órbita a otra, entonces, cuando sucede esto, entonces de repente aparece ese fotón, ¿no? Entonces, pero no es que sea un electrón, sino más bien es lo que aparece, lo que surge de que un electrón cambie de nivel, ¿no? Entonces pasa de un nivel más alto a uno más bajo. Entonces, cuando sucede eso, porque acuérdense, los electrones están llenos de energía. Los electrones están llenos de energía. Entonces, cuando brincan de un nivel a otro, entonces esa energía que tienen allá acumulada, se puede decir, ¿no? Entonces se desprende de ellos y sale, ¿no? Y entonces es lo que viene siendo el fotón. Entonces, es básicamente, podemos decir, es una descarga de energía. O sea, no es realmente un electrón, sino más bien es una descarga de energía, ¿no? Bien, entonces, esos fotones son los que se van almacenando allá también en los tilacoides, ¿no? Que por cierto, pues también, entonces, bueno, sí, bien, entonces, bien, ahora habíamos dicho, a ver,
¿Es cierto o falso que las moléculas de agua se van a quedar ahí en los tlacoides? Las moléculas de agua se quedarán en los tilacoides hasta terminado eh, el proceso de fabricación o de producción, es lo mismo, de la glucosa. Bueno, ahí te vamos a poner como verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? ¿Será que se van a quedar ahí esas moléculas? ¿O qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar a esas moléculas de agua? Ándale, es falso. Porque acuérdense, había un término que habíamos dicho. Hace rato habíamos dicho glucólisis, ¿no? Pero ahorita está la hidrólisis. ¿Qué es eso? Bueno, que se rompe entre comillas, o sea, en otras palabras, se separan los átomos de las moléculas de agua y entonces, algunos átomos se van a ir, algunos átomos o sea, los átomos de oxígeno. Bueno, algunos átomos de oxígeno se van a ir al exterior, se van a ir al ambiente, ¿no? Al medio ambiente. Y entonces solo que lo que a nosotros nos va a servir para respirar, ¿no? Bien, entonces, esos átomos de oxígeno que se liberen al ambiente son los que nosotros vamos a utilizar para poder respirar. Y, y otros átomos de oxígeno se van a ir a la mitocondria. ¿Sí? Entonces, algunos átomos de oxígeno se van a ir al ambiente y otros se van a ir a la mitocondria. Bien. Y en el caso de los de hidrógeno, ¿qué les va a pasar? A ver, ¿qué les va a pasar a los átomos de hidrógeno? ¿Qué dijimos que les va a pasar a los átomos de hidrógeno? A los átomos de hidrógeno. Bueno, vamos a poner unas opciones, ¿no? Pues sea más fácil. Se irán al... Ay, sí, debe ser poco. Serán atraídos. O sea, vamos a ver esto. ¿A dónde se van a ir esos átomos de hidrógeno? Vamos a poner un poco más fácil. Vamos a cambiar un poco esto para que sea más fácil. O sea, ándale. Muy bien, entonces se van a ir, se van a traer al NADH, ¿no? Era uno ese que tenía un poco un nombre medio raro, ¿no? O sea, nucleótido, no sé qué, algo así. Entonces, a ese van a ir.
Entonces los va a resguardar este compuesto a estos átomos de... O sea, cada molécula de NAT ¿cómo se dice? Va a resguardar a un átomo de hidrógeno. Y entonces, ya al final habíamos dicho, ¿no? Se va a necesitar, bueno, ya cuando ya, ¿cómo se dice? Ya casi en el proceso final del llamado ciclo de Calvin, que viene siendo lo mismo que la fase, ¿qué? Fase oscura. La fase oscura de la fotosíntesis, o también llamada ciclo de Calvin, ¿no? Bien, entonces, ahí, casi al final de ese ciclo de Calvin, se va a necesitar agua, pero en el agua, pues básicamente anteriormente ya se había desintegrado, ¿no? Entonces, algunas moléculas, o sea, los átomos de oxígeno, como dijimos, se fueron al ambiente y otros se fueron a la mitocondria. Bueno, entonces básicamente el agua, pues ya se había desintegrado. Entonces, ahora necesitamos regenerar estas moléculas de agua. ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo se tendría que hacer? Pues, bueno, estos compuestos de los que habíamos dicho, el G3P y todo eso, pues ya tienen oxígeno, pero les hace falta hidrógeno. Específicamente les hace falta un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿de dónde van a agarrar ese átomo de hidrógeno que les hace falta para producir agua? Pues del NADH. De ahí lo van a agarrar. Y entonces ya ahora sí van a estar completos los átomos de hidrógeno para producir, pues, agua, ¿no? Para producir una molécula de agua. Y entonces ahora sí ya se va a poder producir la glucosa, ¿no? Bien. Entonces, muy bien. Entonces todo eso tiene que ver con la fotosíntesis. No se vayan a confundir. Todo eso que dijimos es la fotosíntesis en sus fases luminosa y oscura. A la fase oscura también se le conoce como ciclo de Calvin. Bien. Entonces, ¿y todo esto sucede dónde? ¿Dónde dijimos que sucede todo esto? A ver, Renata, ¿dónde dijimos que sucede todo esto? ¿En el qué? Pista, el organelo que solamente lo tienen las plantas. Anda en el cloroplasto. Entonces, no se hagan bolas. Esto es fotosíntesis, tiene que ver con la producción de glucosa. Anótenlo ahí para que no se hagan bolas. Eso es fotosíntesis, que tiene dos fases, ¿no? Que tiene dos fases. Fases. Y se produce en la mitocondria. Digo, el cloroplasto, perdón. Ya. Entonces, no se hagan bolas. Todo esto que dijimos es fotosíntesis, ¿sí? Todo esto es fotosíntesis. Solamente que es un poco largo porque tiene dos fases, ¿no? Tiene la fase luminosa y la fase oscura, ¿no? Pero realmente tiene dos fases. Muy bien. Sí, a ver. Vamos a hacer una pregunta. Bueno, la mitocondria, más que nada, es la que necesita el oxígeno, pero pero parte de este oxígeno es liberado. O sea, de las moléculas de agua que entran al cloroplasto, algunas de esas moléculas son liberadas al ambiente y otras van a parar en la mitocondria. Entonces, como que se dividen estas moléculas, ¿no? Digo, estos átomos de oxígeno.
Entonces, algunos átomos de oxígeno se van a ir al ambiente, pero otros se van a dirigir a la mitocondria. Entonces, si la mitocondria le va a servir este oxígeno para, pues, tener energía y entonces producir la respiración. Entonces, ya, entonces sí. Y los humanos, los animales, también tenemos esta mitocondria, ¿no? Entonces, pues básicamente nosotros también absorbemos ¿por qué, por qué necesitamos este oxígeno nosotros? Pues porque nosotros también tenemos mitocondria. O sea, nuestras mitocondrias también necesitan el oxígeno. Entonces, la mitocondria de la planta necesita oxígeno. Y la mitocondria de los animales y humanos también necesita oxígeno. Entonces, en el caso de nosotros, los humanos y animales, nuestras mitocondrias obtienen estos átomos de oxígeno eh, de los que expulsa la planta. Y en el caso de la planta, pues de los que son de los que vienen del agua, de los átomos de oxígeno que vinieron del agua. De ahí, de alguno de esos átomos va a tomar ese oxígeno, su mitocondria. Y además, pues también el ATP, acuérdense, el ATP también tiene átomos de oxígeno. El ATP tiene átomos de oxígeno, bueno, en sus, ¿cómo se llama esto? Estos fosfatos. En sus fosfatos tiene átomos de oxígeno y también tiene átomos de fósforo, ¿no? Entonces, también de ahí, toma, el oxígeno, estas mitocondrias. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Sigues? ¿Ya se aclaró? ¿O sigues haciéndose bolas? Muy bien. Ahora sí, ahora, para que no se hagan bolas, ahora vamos a pasar a la respiración, que es otra cosa, ¿eh? No es lo mismo. Fotosíntesis, respiración no es lo mismo. Eh, fotosíntesis solamente la realizan, ¿quiénes? Las plantas, ¿no? ¿Por medio de qué? El cloroplasto. Y habíamos dicho, la fotosíntesis tiene dos fases, ¿no? La luminosa y la oscura. Y la luminosa se llama así porque se necesita la luz del sol. Acuérdense, la luz del sol es la que rompe las moléculas de agua, o sea, la que produce la hidrólisis, ¿no? La luz del sol es la que produce la hidrólisis o el rompimiento o separación de los átomos de las moléculas de agua, ¿no? Bueno, entonces, y este, en la fase oscura, y la otra fase se llama oscura, porque en este caso, pues no se necesita realmente la luz del sol. O sea, sí se necesita energía, pero ya no necesariamente la luz del sol, sino se puede obtener esa energía por medio de los fosfatos que contiene el ATP, por medio de los fosfatos que contiene el ATP, que están cargados de oxígeno, por medio de eso se podría obtener esa energía. Entonces ya no se necesita la energía del sol, ¿no? Entonces, por eso así se oscura, porque incluso en la noche, cuando no está brillando, ¿no? Aquí en la biosfera, la luz del sol, se podría producir esta fase. En cambio, la fase llamada luminosa, sin obligatoriamente tiene que estar brillando el sol para que se pueda producir, pero la fase oscura no. La fase oscura puede ser que haya sol o puede ser que no haya. O sea, digo, la luz me refiero, o sea, obviamente el sol siempre está brillando, o sea, el sol nunca se apaga, ¿no? Pero digo, la luz que nos llega a nosotros, a eso quiero decir, la luz que nos llega a nosotros, puede ser que sí esté o puede ser que no, ¿no? Este, entonces, no importa porque pues ahí lo que se necesita más bien
son la energía que se encuentra ahí en el ATP, ¿no? Entonces, se van a se va a tomar uno de estos, fosfatos que contiene el ATP. Y acuérdense, cuando se hace esto, el ATP, ¿qué habíamos dicho que significa ATP? Era algo de adenosino. ¿Adenosín qué cosa? O adenosino, adenosina, como quieran decirlo, lo mismo. ¿Cómo se dice tres en griego? Tri, ¿no? Trifosfato. Trifosfato. Entonces, y esto es lo mismo que decía ATP, ¿no? O sea, básicamente lo mismo. O sea, la A significa adenosina o adenosina, y la T significa tri, bueno, en este caso la P significa fosfato. ¿Sí? Entonces, cuando vean P, bueno, la P es un símbolo de elemento químico llamado fósforo, ¿no? Pero también se usa como abreviatura del fosfato y también abreviatura de fosfato. La abreviatura de fosfato. Fósforo. Entonces, P significa, o sea, es el símbolo químico del fósforo, ¿no? Y también, ahí está. Entonces, cuando vemos P significa, bueno, en este caso está significando fosfato. Entonces, tri es o sea, A es adenosín o adenosina y T es tri. Por lo tanto, decimos ATP, adenosín trifosfato. Entonces, ¿y por qué dice eso? Porque pues precisamente este compuesto tiene tres fosfatos, ¿no? ¿Y qué es eso de fosfato? Bueno, pues fosfato es, como dijimos, es un compuesto que está integrado por átomos, otra vez se los dije, no me acuerdo. Por algunos átomos, no me acuerdo, se me fue ahorita la cantidad, pero hay algunos átomos de oxígeno y otros de fosfato, perdón, no de fosfato, de fósforo, perdón. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, el fosfato es un compuesto. Ay, vamos a checar, es que se me olvidó ahorita. No me acuerdo. A ver, tiene. Ah, aquí, por cuatro átomos de oxígeno. Ah, bueno, cuatro átomos de oxígeno. Ah, bueno, un átomo. Un átomo de fósforo. Es un compuesto que está integrado por cuatro átomos de oxígeno y uno de fósforo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es ese fósforo? Bueno, comúnmente a los cerillos, bueno, a veces a los cerillos se les llama fósforo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen este elemento químico, ¿no? Entonces, pero realmente, pero realmente es incorrecto, ¿no? O sea, es incorrecto realmente porque, o sea, obviamente, o sea, el fósforo no es un compuesto, es un elemento químico. Entonces, se puede encontrar, sí se puede encontrar en los cerillos, ¿no? Porque pues sí, sí lo contiene, pero también se puede encontrar en un montón de cosas, no solamente ahí. Nuestro cuerpo también contiene fósforo, ¿no? El suelo, bueno, un montón el suelo contiene fósforo, nuestro cuerpo contiene fósforo. De hecho, el fósforo es un elemento químico que nosotros necesitamos. eh, o sea, es un bioelemento, es un compuesto químico que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿no? Entonces, sí, en parte sí, sí lo contiene el cerillo, pero más que nada es un compuesto, es un elemento químico que se puede encontrar
un montón de cosas, incluso en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso en las cosas que comemos, ¿no? Las frutas, verduras, bueno, podrían contener este fósforo. Entonces, entonces, pues, entonces llamar cerillo al fósforo al cerillo, pues, como que no es muy correcto, ¿no? Porque, pues, no solamente ahí se encuentra, sino se encuentra en un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, bueno, así como dijimos la vez pasada, ¿no? El cloro. A veces el cloro comúnmente se conoce a lo que se usa para limpiar, ¿no? O sea, pero igual es incorrecto porque, pues, este, bueno, en parte sí es correcto y en parte no. En parte sí, pues, porque este compuesto sí contiene cloro, pero incorrecto porque no solamente ese compuesto contiene cloro, o sea, lo podemos encontrar el cloro también en un montón de cosas, ¿no? Entonces, incluso en la sal contiene cloro, ¿no? Acuérdense, la sal es, ¿cómo se llama? La sal es, cloruro de sodio. La sal es cloruro de sodio. Entonces, tiene cloro. Entonces, la sal también contiene cloro, ¿no? Este, entonces, no solamente eso que llamamos cloro tiene cloro, sino hay muchas cosas que contienen el cloro, ¿no? Entonces, de hecho, ese compuesto que llamamos cloro sí es cierto que tiene cloro, pero también tiene otros elementos químicos. También tiene, a ver, de hecho, su nombre correcto es hipoclorito de sodio, parece, si no me equivoco. Entonces, y su nombre común realmente debería ser lejía, no cloro. No, o sea, nosotros así le decimos, ¿no? Pero su nombre correcto, común, debería ser lejía. Entonces, y su nombre químico es hipoclorito de sodio, parece. O sea, voy a checar ahorita rápidamente, pero parece que era hipoclorito de sodio. Nombre químico. Lejía, nombre químico. Sí, está bien, hipoclorito de sodio. Entonces, el mal llamado cloro, ¿no? El mal llamado cloro. Entonces, el mal llamado compuesto cloro es realmente, o sea, en química, es realmente hipoclorito de sodio, ¿no? Hipoclorito de sodio. Bien. Y comúnmente, y su nombre así común, debería ser lejía. Debería ser lejía, ¿no? Cloro. Entonces, ese debería ser su nombre, ¿no? Lejía. Entonces, pero pues aquí le decimos cloro, ¿no? Aquí le decimos cloro, pero realmente debería ser lejía. Y en química es hipoclorito de sodio. Entonces, y sí, es cierto, contiene cloro. Es cierto que contiene cloro, que en parte contiene cloro. Por eso le decimos así, ¿no? Pero realmente tiene otros elementos químicos, no solo cloro. De hecho, su fórmula es NaClO. Bueno, Na significa sodio, Cl es cloro y O es oxígeno. Entonces, por lo tanto, contiene oxígeno, contiene cloro y además contiene sodio. Entonces, pero además contiene oxígeno y sodio. Entonces, contiene oxígeno y contiene sodio, ¿no? Entonces, y su fórmula química es esta. Su fórmula química es NaClO. Na significa sodio, Cl significa cloro
y O significa oxígeno, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, tiene oxígeno, tiene cloro, tiene sodio. Entonces, sí es cierto que contiene cloro, o sea, no está mal, pero también contiene oxígeno y sodio. Entonces, no es puramente cloro. Entonces, por eso digo que no es, realmente pues que no es correcto decirle cloro, ¿no? Porque pues, porque sí es cierto que contiene cloro, pero contiene otros elementos, ¿no? Entonces no debería llamarse realmente cloro, ¿no? Debería llamarse lejía. Bueno. Entonces, bueno. Y lo mismo pasa con el fósforo, ¿no? Normalmente a los cerillos les dicen fósforo, pero realmente es incorrecto porque, pues, sí es cierto que el cerillo contiene fósforo, pero contiene otros elementos químicos. Entonces podríamos confundirnos, ¿no? Podríamos pensar que el cloro es solamente tal producto, ¿no? O que el fósforo es solamente un cerillo, cuando realmente no es así. El fósforo se encuentra en muchas cosas, muchísimas cosas, y el cloro también. Entonces el cloro también lo podemos encontrar en muchas cosas que no precisamente en ese producto. O sea, entonces, y cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, cosas que no tienen nada que ver con ese producto, como la sal, como dijimos, ¿no? La sal se encuentra el cloro. Bueno, en nuestro cuerpo también se encuentra el cloro igual. Bueno, entonces, este, entonces quiere decir que el cloro, pues es algo que podemos comer, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, sí, está presente en muchas cosas que comemos. Y el fósforo también. El fósforo también se encuentra en algunos alimentos. Entonces, bueno, entonces ahí está. Este, bueno, pero me quedé en el ATP, ¿no? Ya me hice bolas. Me quedé en el ATP. En el ATP nos quedamos. Entonces, hemos dicho que el ATP es adenosín trifosfato. Entonces, tri porque pues tiene 3 fosfatos. O sea, tiene 3 compuestos que contienen oxígeno y que contienen fósforo, ¿no? Entonces, ahora cuando le quitamos un fosfato a este ATP, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte el ATP si le quitáramos un fosfato? Si le quitamos un fosfato. ¿En qué se convertiría el ATP si le quitamos un fosfato? Si cuando tiene 3 es ATP, ¿no? Porque tiene 3. Y si le quitamos uno, ¿cuántos va a tener ahora? Pues obviamente ya no va a tener 3, ¿va a tener cuántos? Tiene 3 fosfatos, le quitamos uno, pues solo nos va a quedar 2, ¿cierto? Entonces ya no se va a llamar ATP, se va a llamar ¿cómo? Ándale, ADP. ADP, sí, correcto. Porque ahorita solamente va a tener 2 fosfatos, ya no 3, sino 2. Y entonces, D, porque pues en latín, creo que sí, en latín, 2 se dice di o dis. Entonces, por lo tanto, va a ser adenosin difosfato. Ya no va a ser trifosfato, sino va a ser difosfato. Porque di en latín significa 2. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces, muy bien. Entonces, bueno, ahora la respiración, que eso no se van a confundir, ahora sí, la respiración es en la mitocondria, ¿no? Entonces, otra vez, en la fotosíntesis, ¿cuál es el objetivo de la fotosíntesis? El objetivo de la fotosíntesis es producir la glucosa, ¿no? Ese es el objetivo principal de la fotosíntesis. Producir la glucosa, que es un monosacárido. ¿Sí? Es un monosacárido. La glucosa es un monosacárido. O sea, es un azúcar simple. Eso significa. Monosacárido quiere decir azúcar simple. Polisacárido quiere decir un azúcar complejo. ¿Sí? Mucho más complejo que el monosacárido.
Entonces, pues en el caso de la glucosa, como que es el primer prácticamente compuesto que se produce. Entonces, por esa razón es un monosacárido, ¿no? Ahora ya, a partir de esta glucosa se van a ir produciendo otros compuestos, otros carbohidratos, incluso, ¿no? Otros carbohidratos, otros azúcares, y algunos de ellos van a ser polisacáridos. O sea, van a ser más complejos, ¿no? Bien, entonces,